Sostener una tablilla escrita hace miles de años y poder leer lo que dice es una sensación increíble. En las profundidades de las ruinas de la olvidada capital de Egipto, los arqueólogos descubrieron una pequeña tablilla de arcilla entre muchas otras. Lo que tenemos aquí es una tablilla de arcilla. De hecho, su superficie está marcada, sus palabras han desaparecido hace mucho tiempo. Durante más de 3000 años, nadie supo qué decía. Si ves una tablilla cuneiforme por primera vez, es poco probable que la identifiques como escritura. Pero cuando finalmente A.I. le dio voz, el silencio se rompió. No era solo una carta, era una advertencia. Bueno, pegaremos el texto de la inscripción y esconderemos esa palabra con signos de interrogación. Un mensaje de un faraón que ve su mundo colapsar. Y un recordatorio de que el nuestro podría ser el próximo. Las cartas perdidas del faraón. A mediados del siglo XIV a.C., el faraón egipcio Akenatón hizo algo que ningún otro gobernante se había atrevido jamás. Abandonó la antigua capital y construyó una completamente nueva desde cero, en una llanura desértica a orillas del Nilo. La llamó Acatatán, que significa el horizonte de Atón. Hoy la conocemos como Amarna. Cuando la ciudad desapareció, dejó tras de sí algo mucho más valioso que el oro o las estatuas, sus documentos. Y estos documentos no se escribieron en papiro, como los registros egipcios habituales. Se hornearon en arcilla. Cientos de tablillas se apilaron y almacenaron en las oficinas gubernamentales, escondidas y olvidadas, durante más de 3000 años. Cuando finalmente fueron descubiertos a finales del siglo XIX, sorprendieron al mundo, porque no se trataba de registros de templos ni textos religiosos. Era el correo del faraón, las cartas enviadas a los aliados rivales y reyes vasallos de Egipto. Y aquí está la sorpresa. Nada de esto estaba escrito en egipcio. Las cartas estaban en un idioma extranjero, el Aadi, impresas en arcilla, mediante un sistema de escritura llamado un uniforme. A primera vista suena extraño. ¿Por qué el rey de Egipto, tierra de jeroglíficos, recibiría correo en un idioma extranjero? Pero en la antigüedad, el aadiano era el idioma internacional de la diplomacia. La versión de la edad de bronce del inglés comercial global. Todo reino importante lo utilizaba para enviar mensajes al exterior. La historia de cómo salieron a la luz estas tablillas es de lo más confusa que la arqueología puede llegar a ser. En 1887, un grupo de aldeanos que excavaban en busca de fertilizantes o ladrillos en Amarna desenterró un conjunto de tablillas de arcilla. Algunos dicen que fue una campesina quien las encontró primero. Otros insisten en que fue un grupo de hombres. Sea como sea, una vez que se corrió la voz, la gente llevó las tablillas a comerciantes, que comenzaron a venderlas en El Cairo y otros lugares. Los eruditos se apresuraron a descubrir de dónde provenían compitiendo con estafadores y coleccionistas. Los arqueólogos pronto notaron algo notable en el sitio. En el centro de la ciudad en ruinas, encontraron ladrillos de barro con jeroglíficos que decían «el lugar de la correspondencia del faraón». En otras palabras, la Oficina Oficial de Correspondencia, una versión antigua de la Sala de Correo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y coincidía con el lugar donde excavaciones posteriores encontrarían aún más tablillas. Por primera vez quedó claro que las cartas provenían directamente del archivo del faraón, no de un templo ni de un entierro, sino de una oficina gubernamental que antaño gestionaba las relaciones internacionales. En los años siguientes, excavaciones profesionales intentaron rescatar lo que los comerciantes habían dispersado. En 1891 y 1892, el famoso arqueólogo británico Flinders Petrie excavó en Amarna y recuperó más piezas del archivo. Aproximadamente una década después, en 193, Émile Chassina, director del Instituto Francés de El Cairo, adquirió 2 tablillas más que habían aparecido en el mercado. Lo que siguió fue un caos, ya que las tablillas se dispersaron por todo el mundo casi de inmediato. Los museos compitieron por comprarlas. Los coleccionistas las acapararon y los comerciantes dividieron los conjuntos. Hoy en día, los grupos más grandes de cartas de Amarna se reparten entre varias instituciones importantes. Más de 200 se encuentran en el Museo Verasiático de Berlín. Casi 100 se encuentran en el Museo Británico de Londres. Unas 50 más se conservan en el Museo Egipcio de El Cairo.
Colecciones más pequeñas se conservan en el Louvre de París en Moscú, en el Museo Pushkin en Oxford, en el Asholean, en Chicago, en el Instituto Oriental y unas pocas en otros lugares. Cada pieza está registrada, catalogada y listada por número de museo. Para cualquiera que intente estudiar el archivo completo, esta dispersión es el primer gran problema. La única manera de leerlo todo es ir de un país a otro, de una galería a otra, de un cuaderno a otro. No hay un solo estante etiquetado como correspondencia de Amarna. Es un rompecabezas mundial de fragmentos. Y ese es precisamente el tipo de problema que la IA se creó para resolver. Si alguna vez visitas una en persona, lo que te impresiona es su simplicidad. Una tablilla típica del archivo de Amarna tiene aproximadamente el tamaño de la mano de un hombre, unos 15 centímetros de largo, 10 centímetros de ancho y quizás 1,25 centímetros de grosor. Cada una presenta hileras de diminutas marcas en forma de cuña, cientos de ellas impresas en arcilla húmeda con la punta de un estilete de caña. Posteriormente, la tablilla se secaba, endurecía y almacenaba. Lo que distingue a estas tablillas del Egipto, que la mayoría imaginamos, es la escritura en sí. La forma kun no se parece en nada a los jeroglíficos. No está pintada ni tallada con elegantes símbolos de aves y ojos. Es angular, denso y profundamente práctico. Pequeñas impresiones en cuña, dispuestas en patrones que representan sílabas, palabras o ideas. Para leer la forma, no se deletrea letra por letra. Se memorizan cientos de signos, sus valores sonoros, y el contexto que determina qué significado encaja. Un solo signo puede representar varios sonidos, o incluso una palabra completa. El resultado parece extraño al principio, pero la lógica es rigurosa. Es un sistema diseñado para clérigos y reyes, no para artistas. Entre todas estas tablillas, destaca una la EA286, conocida oficialmente en Berlín como VAT 1642. Es uno de los ejemplos más completos y elegantemente escritos, con unas medidas de aproximadamente 20 centímetros de alto y 9,5 centímetros de ancho. Hoy se encuentra en el Museo Borderiatic de Berlín. De cerca se puede entender por qué los lectores discuten sobre ciertas líneas. La superficie muestra desgaste por agua y pequeñas pérdidas en los bordes. Así, algunos grupos de cuñas se desvanecen justo donde se curva la tablilla. Estas cicatrices explican por qué algunos signos tienen una impresión incierta y por qué las herramientas modernas deben ser cuidadosas con las partes faltantes. Y ahora mismo contamos con herramientas de IA capaces de hacer algo con lo que aquellos primeros eruditos solo podían soñar. Al introducir los símbolos transcritos de estas tablillas, la inteligencia artificial puede analizar los patrones, compararlos con millones de combinaciones de signos conocidas e intentar una traducción en segundos. Lo que antes requería meses de minucioso trabajo, con diccionarios y lupas, ahora se puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando la IA intentó acceder a esta tablilla, EA286 no solo emitió una carta diplomática rutinaria, reveló algo mucho más inquietante, un mensaje escrito hace más de 3000 años, que se lee menos como un informe y más como una advertencia. Cómo la IA aprendió a leer adiano. Cuando la gente escucha la frase IA decodificó la escritura antigua, puede sonar casi mágico, como un robot que mira la imagen de una tablilla antigua y de repente comprende lo que dice. Pero en realidad, el proceso es mucho más práctico. Decodificar no significa la máquina desarrolla sabiduría ancestral de la noche a la mañana.
Esto significa que el sistema utiliza un tipo especial de motor de traducción, conocido como traducción automática neuronal, o NMT. Imagínalo como un aprendiz muy rápido, entrenado para tomar oraciones en un idioma y predecir cómo se expresarían esas mismas ideas en otro. En lugar de memorizar diccionarios, estudia miles de ejemplos emparejados, versos antiguos, cotejados con traducciones humanas, y aprende los patrones entre ellos. Una vez entrenado el sistema, puede analizar nuevas líneas de texto AAD y generar una versión limpia y moderna en inglés que sigue la misma lógica. En un estudio revisado por pares de 2023 y publicado en PNAS Nexus, los científicos demostraron que este enfoque realmente funciona. Entrenaron su modelo para traducir del AAD al inglés de dos maneras diferentes. Un modelo leía directamente los signos no uniformes reales, esas marcas en forma de cuña que los escribas presionaban sobre la arcilla. Otro modelo leía transliteraciones, que son palabras AADíes, reescritas por expertos utilizando nuestro alfabeto moderno. Los resultados se midieron utilizando una puntuación estándar, llamada BLEU, que evalúa la similitud entre una traducción y una versión humana fiable. Cuanto mayor sea la puntuación, mejor será el rendimiento. Cuando el modelo leyó la forma Kootenai, directamente obtuvo una puntuación de alrededor de 36 y A2. Cuando leyó las transliteraciones, alcanzó aproximadamente 37 y A2. Puede que estas cifras no parezcan drásticas, pero para este tipo de trabajo inicial, son resultados contundentes. No significa que la computadora haya reemplazado a los académicos, pero sí que la herramienta puede generar borradores rápidos y razonablemente precisos, especialmente para textos escritos en estilos formales y predecibles. La siguiente pregunta es, ¿de dónde provienen las palabras en primer lugar? Hoy en día, los investigadores se basan en dos enormes proyectos en línea que han convertido la escritura antigua en datos legibles por máquinas. La primera es OAC-C, el Corpus No Uniforme Abierto y Ricamente Anotado. Se trata de un proyecto de larga duración que almacena textos aadianos en un formato ordenado llamado ATF. Este formato consiste básicamente en un conjunto de archivos de texto sin formato, donde cada línea de una tablilla antigua está escrita con letras latinas, junto con números de línea y pequeñas marcas que indican dónde se producen daños o incertidumbres. La segunda fuente principal es CDLI, la iniciativa de biblioteca digital de la forma CUNAI. El CDLI conserva los registros del museo de las tablillas reales, donde se encontraron qué colección las conserva sus números de catálogo e imágenes cuando están disponibles. Si busca nuestro ejemplo específico A286, el CDLI muestra su objeto I, D, P. 271.088 confirma que fue excavado en Amarna y señala que ahora reside en el Museo Veraziades de Berlín. Esa misma entrada enlaza con el archivo de texto en formato ATF. Así que desde el registro del museo hasta las líneas mecanografiadas de ADIAN, todo es rastreable. Antes de que nada se acerque a un modelo de traducción, el texto necesita una pequeña limpieza. Los archivos ATF contienen símbolos especiales que los editores usan para describir lo que está sucediendo en la tablilla. Los corchetes significan que falta una sección. Una X marca un signo ilegible. Las llaves muestran palabras que los editores proporcionaron según el contexto, y los signos de interrogación señalan incertidumbre. Todos esos detalles son oro para los especialistas humanos. Les indican con exactitud qué falla o qué es dudoso. Pero para una computadora es un caos. Por eso los investigadores preparan dos versiones de cada texto. La primera versión elimina la mayor parte del marcado y conserva solo los signos acadianos legibles. Esa copia limpia se utiliza para lo que se denomina una transliteración al inglés o T2A. La segunda versión conserva los signos no uniformes originales codificados en símbolos Unicode y los introduce directamente en una traducción no uniforme al inglés, o C2E. El estudio de 2023 probó ambos y descubrió que cada uno tiene sus ventajas.
Por lo tanto, la mejor práctica es usar ambos y comparar. Ahora imagine lo que sucede cuando el modelo comienza a ejecutarse. Imagínese que es un traductor rapidísimo que ha estudiado montañas de ejemplos. Le da una línea y adivina qué diría esa línea en inglés. Tampoco tiene que aceptar la primera suposición. El modelo puede ofrecer varias traducciones posibles a la vez cada una, con un índice de confianza que indica su nivel de seguridad. Cuando el modelo tiene confianza, probablemente esté procesando una fórmula conocida, algo así como un saludo o una línea de cierre que aparece en cientos de tabletas. Cuando es menos seguro, ahí suele empezar el trabajo interesante. Quizás el signo esté dañado, la frase sea inusual o la gramática sea extraña. El sistema señala discretamente los puntos problemáticos para que los lectores humanos sepan dónde fijarse con más atención. Pero todo esto sigue dependiendo de la calidad del texto detrás del modelo. Una línea copiada sin cuidado o mal leída seguirá causando errores. Por eso se ha incorporado otra rama de la tecnología, herramientas basadas en imágenes. En 2020, un estudio en PLO describió un detector de aprendizaje profundo capaz de localizar e identificar señales individuales, no uniformes, directamente a partir de fotografías de tabletas. Normalmente, una persona tendría que dibujar a mano un recuadro alrededor de cada pequeño grupo de cuñas. Una tarea tediosa y laboriosa. Este sistema aprendió a localizar las señales y a sugerir esos recuadros automáticamente. No era perfecto. Aún necesitaba la confirmación de una persona, pero aceleró drásticamente la parte más tediosa de la transcripción de la forma CUNY. Sin embargo, el desafío era evidente. Estos sistemas necesitan una gran cantidad de ejemplos etiquetados para aprender correctamente, y crear esos ejemplos para Cuneiform es un trabajo lento y minucioso. Aún así, la dirección era inequívoca. Una mejor detección de señales se traduce en transcripciones más nítidas, y estas en traducciones más fiables. Casi al mismo tiempo, aparecieron nuevos conjuntos de datos que impulsaron ese progreso. Uno de los más grandes, llamado ML, recopiló decenas de miles de fotos de alta resolución. Exactamente. 38.947 imágenes de tablillas sumerias y adianas. Cada imagen venía acompañada de su correspondiente texto, no uniforme, en Unicode, su transliteración, dibujos lineales e información del catálogo. No es una herramienta de traducción en sí misma. Es el campo de entrenamiento que enseña a los sistemas posteriores cómo se ve la forma CUNY en todas sus formas y contextos. Con tantos datos, un modelo puede aprender a distinguir si una tablilla es legal literaria o administrativa, estimar su periodo de tiempo y afinar su comprensión de las formas de los signos. Así es como el campo evoluciona desde fotos dispersas de museos hacia algo cercano a un proceso de lectura completo, desde la imagen al texto y a la traducción. El estudio de 2023 señaló que el modelo funciona mejor con textos sencillos y formales, como documentos comerciales, registros administrativos y listas de presagios que siguen patrones predecibles. Tiene más dificultades con un lenguaje literario más libre o líneas muy dañadas, simplemente porque tiene menos ejemplos similares de los que aprender. Las cartas diplomáticas como las tablillas de Amarna se sitúan justo en el medio. Mitad fórmula, mitad libre expresión. Ese equilibrio los convierte en un caso de prueba perfecto. ¿Qué se puede esperar del primer intento de una modelo por leer una carta diplomática? Cada carta comienza nombrando al remitente y al destinatario. Sigue una introducción respetuosa que a menudo reafirma lealtad o parentesco. Luego viene el núcleo del mensaje. A veces un informe, a veces una queja, a menudo una solicitud de oro grano o tropas. Finalmente, hay una línea de cierre que regresa a la cortesía. El modelo suele captar esta forma general sin problemas, ya que ha visto la misma estructura en innumerables ejemplos. Donde falla es en los bordes. Un signo faltante en una esquina astillada. Un nombre con dos lecturas. Un conector sutil que puede o no estar implícito. En esos lugares, el ojo y el juicio humanos siguen siendo irreemplazables. Y sí es lo suficientemente rápido como para cambiar el funcionamiento del campo.
Un solo investigador ahora puede ejecutar una traducción de primera pasada de un conjunto completo de letras relacionadas en una sola tarde. Antes ese tipo de tarea podía llevar meses. La diferencia no solo radica en la velocidad, sino en la perspectiva. Con docenas de borradores listos a la vez, comienzan a surgir patrones. Se puede ver qué ciudades escriben con más frecuencia, qué saludos se repiten, y cuándo el tono de las cartas cambia de cortés a urgente. Los académicos aún necesitan el trabajo lento y meticuloso para confirmar cada palabra, pero ahora comienzan con una visión general completa, en lugar de una pizarra en blanco. Para nuestra carta, E286, los investigadores extrajeron el texto ATF de OC, C y CD. Luego confirmaron los números de línea y limpiaron el archivo para que el modelo pudiera leerlo sin errores. Se prepararon dos entradas finales, una con la transliteración y la otra con la forma original. Cuando el modelo los procesó, el resultado rompió el patrón. No se trataba de otro intercambio cortés sobre tributos o comercio. El tono era más agudo e inquieto, casi como una advertencia susurrada a través de los siglos. La advertencia enterrada en arcilla. Cuando el modelo de traducción leyó EA286, inmediatamente captó el ritmo de obediencia que definía la comunicación real a finales de la Edad del Bronce. El escritor saluda al faraón con profunda humildad, hace una profunda reverencia y reitera su devoción una y otra vez. Le recuerda al rey que su autoridad no es hereditaria, sino concedida, que todo lo que posee proviene del poderoso brazo del faraón. Cada línea del inicio lleva consigo la misma carga de formalidad y temor. El tono cauteloso de un gobernante que sabe que su supervivencia depende enteramente de la lealtad, pero pronto el tono se oscurece. Las suaves frases de obediencia dan paso a breves advertencias urgentes. El modelo comenzó a repetir versos que no se parecían en nada a la tranquila rutina de los impuestos, el comercio o los tributos. Una y otra vez encontraba frases que giraban en torno a la pérdida y el peligro. Perdidas están las tierras del rey, mi señor. El rey no tiene tierras. Y entre ellas apareció una clara súplica de ayuda. ¡Envíen arqueros! Las palabras incluso tenían un límite de tiempo. Si hay arqueros este año, las tierras permanecerán. Si no hay arqueros, se perderán las tierras. Esas pocas líneas convierten lo que podría haber sido otro registro burocrático en algo muy diferente. Un grito de ayuda y una advertencia sobre el colapso. Cuando los investigadores compararon este primer borrador digital con las traducciones humanas oficiales, la coincidencia fue sorprendente. La respetada edición de William Moran de las Cartas de Amarna, elaborada a partir de décadas de investigación, contiene la misma alarma en casi los mismos lugares. El inicio formal aparece palabra por palabra. El escritor hace una reverencia, elogia el brazo fuerte del faraón y reconoce que el rey lo puso en el poder. Luego, línea a línea, la carta avanza hasta el estribillo. Perdidas están las tierras del rey. La frase se repite varias veces, casi como un eco destinado a quedarse grabado en la mente del faraón. El texto, entonces, nombra la amenaza. Los culpa de saquearlo todo y repite la condición. Si los arqueros vienen este año, la tierra sobrevive. Si no, Egipto pierde el control incluso en diferentes traducciones. Esas mismas frases de advertencia se mantienen constantes. Y aquí hay una dura verdad que hace que el mensaje parezca aún más urgente. De este archivo no se han encontrado respuestas reales. Si la corte respondió esas respuestas, no han sobrevivido en Amarna. Lo que tenemos son informes de campo y súplicas como esta. Voces que suben por la cadena y silencio que baja. Ese registro unilateral convierte la advertencia de la carta en una situación de suspense que aún podemos sentir. El orador es Abdi Heba, gobernante de Jerusalén. No es un rey por derecho propio. Gobierna en nombre de Egipto bajo la autoridad del faraón. Su dirección es la del propio faraón. Muy probablemente Amenhotep III o su hijo Akenatón, dependiendo de la datación. El papel de Abdi Haba es claro, mantiene intacto el dominio de Egipto en una de sus provincias del norte. Por eso cuando escribe, perdidas están las tierras del rey, no se refiere a su propio territorio.
está advirtiendo que todo el punto de apoyo de Egipto en Canaán se está desvaneciendo. Cada mi señor en el texto refuerza esa relación. Cada 7 veces, y 7 veces me inclino, pone de manifiesto su dependencia. No se trata del desafío de un rebelde. Es un sirviente desesperado que ruega por refuerzos antes de que todo se desmorone. El problema que menciona proviene de un grupo llamado Airu. A veces se escribe Habiru. La palabra aparece por todo Oriente Próximo durante este periodo, pero no se refiere a una tribu o pueblo específico. Es más bien una etiqueta para forasteros mercenarios, refugiados asaltantes o trabajadores desplazados que viven fuera del control de las ciudades establecidas. En un texto son soldados a sueldo, en otro son bandidos. En la carta de Abdi Heba, son los atacantes quienes han saqueado todas las tierras del rey. Por eso su petición de arqueros no es una petición rutinaria. Es una exigencia para que el ejército egipcio intervenga antes de que los rebeldes conquisten más territorio. La estructura de su mensaje deja aún más clara la urgencia. No es un lamento por algo que ya ocurrió. Es un pronóstico de lo que está a punto de suceder. El lenguaje es condicional, casi matemático. Si Egipto envía arqueros este año, la tierra permanecerá. Si no, se perderá. Esa pequeña frase este año convierte la nota en una cuenta regresiva. Es el equivalente antiguo a decir, si no llegan refuerzos de inmediato, estamos acabados. Cada repetición de las tierras están perdidas acorta esa línea temporal. Incluso el comisionado egipcio, acusado de negligencia, y Hamu a veces escrito. Yan Hamu aparece por su nombre. Abdija se queja de que Enhamu favorece al bando equivocado y de que él, el leal sirviente, está siendo calumniado por traer malas noticias. No son florituras poéticas, son detalles administrativos. La carta es esencialmente un informe de crisis escrito por un gobernador provincial que intenta mantener el control de su señor imperial. El modelo de EA gestionó bien la mayor parte de esa estructura. Captó el saludo ritual con precisión, siguió el cambio de lealtad a alarma e identificó el estribillo recurrente que enmarca todo el mensaje. Donde dudó fue en las asperezas, los bordes dañados de la arcilla donde las letras se difuminan, o las secciones donde los nombres varían entre las fuentes. Por ejemplo, Enhu y Yan Hamu son solo 2 grafías del mismo funcionario, pero la máquina no estaba segura de cuál usar. También suavizó algunas palabras de conexión para que el inglés se leyera con más naturalidad. Esos pequeños errores son normales y esperados al traducir una lengua antigua incluso para humanos. Lo importante es que la estructura principal y el mensaje se mantuvieron estables. Un sirviente leal, una amenaza inminente y una súplica de ayuda limitada por el tiempo. Para comprender lo que estaba en juego, imagine el mapa. Durante el periodo de Amarna, el alcance de Egipto se extendía profundamente hacia el levante. Decenas de ciudades-estado, incluida Jerusalén, existían como vasallos bajo la supervisión egipcia. Enviaban tributos anuales, obedecían a los enviados egipcios y esperaban protección militar a cambio. Cuando Abdija escribió su carta, el poder de Egipto estaba empezando a debilitarse. Los cambios internos, las reformas religiosas y los disturbios regionales estaban desviando recursos de la frontera. Gobernantes locales, como él, se vieron abandonados a su suerte, rodeados de enemigos que percibían la debilidad. Por eso su mensaje es tan contundente. Le informa al faraón que las guarniciones que antes estaban estacionadas en las cercanías se han retirado. Nombra ciudades rivales y vecinas que se han vuelto hostiles. Y luego da la alarma sobre los Airu, describiéndolos como los que están arrasando los puestos de avanzada de Egipto. Para Abdi Hiba, este no es solo su problema, son los imperios. Este tono de pánico no proviene de un solo documento. El nombre de Abdi Hiba aparece en al menos 6 cartas conocidas de la E 285 a la EA 290. Cada uno vuelve a los mismos puntos. Problemas por parte de forasteros, pérdida de territorio y llamadas urgentes de tropas. Y a 286 simplemente captura la crisis en su punto álgido. Los demás se hacen eco repitiendo las mismas peticiones con ligeras diferencias.
Y no se trata solo de Jerusalén. Desde la costa ribada de Biblo dispara sus propias alarmas en EA-75, pintando un panorama de ciudades desmoronándose y forasteros presionando. Distintas voces, el mismo mensaje. Sin soldados, las tierras del rey se desvanecen. Así es como sabemos que no es una exageración de un gobernante asustado. Es el sonido constante de un hombre que observa cómo caen los muros y grita a la cadena de mando pidiendo ayuda. Gracias por ver. Ahora vean los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.